Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó de bruces y dijo Dios: Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: Tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de sus alianzas eternamente. ¿Dónde está el Señor? Está la paz. ¿Dónde está su palabra? Está la verdad. A nadie temeré si Él vive junto a mí. ¿Dónde está el Señor? Está la paz. ¿Dónde está su palabra? Está la paz. ¿Dónde está su palabra? Está la paz. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a los judíos: les aseguro que quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién tú te tienes? Jesús les contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y tú has visto a Abraham? Jesús le dijo: les aseguro que antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor,
donde ustedes y yo, mi familia querida, nos dejamos nutrir del mensaje del Señor, que cada día nos trae algo nuevo y novedoso para nuestras vidas. Hoy, mi familia querida, nos damos cuenta que en estas palabras que Jesús le dice a los judíos están grandes revelaciones y verdades teológicas de nuestra fe. Si tuviéramos que examinar todo este evangelio, nos daríamos cuenta de muchísimas cosas que muchísimas veces nosotros de pronto no hemos podido entender o las hemos entendido, pero como que no las arraigamos completamente en nuestro ser, en nuestro corazón. Entonces vamos a empezar a mirar algo muy importante. Empecemos a mirar el evangelio de hoy. Dice así: les aseguro que quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Primera verdad de la fe. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Esta es una verdad de la palabra de Dios. Todos nosotros, los que conocemos a Jesucristo nuestro Señor, los que lo reconocemos como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, no pereceremos para siempre, no moriremos para siempre. Si nosotros nos vamos al domingo de la semana, no de esta semana, sino de la semana pasada, si ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, tu Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Nosotros hemos sido salvados por conocer a nuestro Señor y tendremos una vida eterna. Y en ese evangelio del domingo hace 8 días, ustedes recordarán que el Señor dice: el que crea, el Hijo del Hombre no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por él. O sea que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida. ¿Y qué dijo el Señor? El que crea en mí no será juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no creyó en el Hijo del Hombre. O sea que todos nosotros, por creer en Jesucristo nuestro Señor, por creer en Él, nosotros ya tenemos la vida eterna asegurada de alguna manera, entregada a todos nosotros. Nos hemos salvado porque conocemos a nuestro Señor y creemos en Él. Ahora, el Señor dice hoy: guarden mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra de Jesús? Cumplir los mandatos que el Señor nos dio. Ámense los unos a los otros, no se desprecien, perdónense, oren por sus enemigos, no reclamen a nadie, no juzguen. Con la misma manera con que tú juzgues a los demás, vas a ser juzgado. Por eso, cuando uno guarda la palabra de Jesús, si nos damos cuenta, Jesús fue siempre muy misericordioso, fue un hombre muy amoroso, fue un hombre lleno de tanto amor y cariño, y lo expresó de la manera más grande que alguien puede expresar el amor, muriendo por todos los que Él decía que amaba. Él les dijo a los apóstoles, y en los apóstoles a todos nosotros: a ustedes ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y cuando uno mira la cruz, es recordar que nuestro Señor ha entregado su vida por todos nosotros. Por eso a nosotros nos queda que guardar su palabra, vivirla, porque si nosotros empezamos a vivir por lo menos lo más importante de la ley, que es no juzgar a nadie, que es perdonar, que es ser bondadosos, que es ser buenos, que es perdonar al que me hizo daño, no desearle el mal al que me ha hecho daño, y empezar a orar como Jesús, que cuando estaba muriendo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos los que guardamos la palabra de Jesús ya tenemos en prenda la vida eterna. Entonces los judíos le dijeron: estás endemoniado. No le quisieron creer en la palabra, que la tenían enfrente, que lo estaban viendo. No le quisieron creer, le rechazan su mensaje y lo distorsionan de una manera horrible, como el mundo de hoy está distorsionando la palabra del Señor, ¿verdad? Cada persona la interpreta como quiere. Tantas religiones, tantas creencias, tanta falsedad, porque hemos tergiversado completamente la palabra del Señor. Y miren lo que dicen ellos: era imposible para ellos comprender que tenían enfrente al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué le dicen ellos a Jesús? Abraham murió, los profetas también murieron, y tú dices que quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió, o los profetas?
Y Jesús les dice, es que yo no me glorifico a mí mismo, es mi Padre el que me glorifica, y todo el que cree en mí no va a morir para siempre. O sea, este ya es un regalo para nosotros. El Señor nos está hablando que para ti y para mí, que creemos en el Señor, no tendremos que morir para siempre. Pues obviamente tendremos que morir a este mundo, nos tenemos que ir de este mundo, y lo conocemos como la muerte, pero la muerte como nosotros la conocemos no tiene nada que ver como la ve el Señor. La muerte para Dios es el paso que damos hacia esa vida eterna. A los que hemos creído en el Señor disfrutaremos de esa vida eterna, y será maravilloso ese momento cuando entendamos que la muerte realmente no existe, no existe. La muerte existe únicamente para los que no creen en la palabra, para los que desprecian a Jesús. Ellos conocerán la muerte definitiva, que es el mismo lugar en donde está Satanás con todos sus demonios. Cuando Satanás rechaza a Dios, cuando Satanás rechaza la palabra de Dios, cuando Satanás rechaza el plan de Dios, ¿qué pasa con Satanás? Se crea el infierno, se crea el lugar de la muerte, Satanás es arrojado de ese lugar, y entonces a todos los que sean hijos del mal, pues les tocará conocer la muerte de una manera horrible. Por eso a ti y a mí ya tenemos que vivir con el gozo de saber que ya conocemos al Señor, que ya conocemos a Dios, y que el Señor nos ha dado vida eterna. Pero aquí viene otra verdad de fe que nuestro Señor Jesucristo le dice a los judíos, y que ellos no lo logran entender tampoco. Miren lo que dice: yo conozco a Dios, y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor le está diciendo a ellos, es que yo estoy primero que Abraham, desde antes de todo, que es con lo que termina la palabra de hoy. Les aseguro que antes que naciera Abraham, yo soy. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Dios allá en el busto, en la zarza ardiendo a Abraham? Le dijo, Abraham, Abraham, y se acercó y le dijo, cuando tú me estás mandando a librar, tú me estás mandando, perdón, ese era Moisés, pero Abraham también le dijo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, cuando le dijo, ve y libérame el pueblo? ¿Y qué le dijo nuestro Señor a Moisés? Cuando Moisés le dijo, y cuando yo diga quién me envió, entonces el Señor le dijo, diles que yo soy te manda. Yo soy te manda, el ser te manda, la existencia te manda, el que no tiene principio ni fin, el alfa y la omega. Cuando el Señor dice hoy, antes de que Abraham naciera, yo soy, está diciendo el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que soy yo, y que he vivido antes que todos ellos vivieran y nacieran. Aquí nos está revelando Dios que Dios es el de siempre, estará por siempre y para siempre, que no tiene principio y que no tiene fin, que es la existencia total. Todas estas verdades de fe que se les revela el Señor a ellos, y no las pudieron entender. Entonces cogieron piedras para tirárselas, porque dijeron, este está mal de la cabeza. No quisieron comprender los misterios de Dios. Por eso todos nosotros, los que creemos en el Señor, vamos a participar de esa existencia. Si bien nosotros tuvimos un comienzo, porque nosotros somos seres finitos, con el yo soy, que es nuestro Dios, Él nos dará a nosotros la gracia de poder ser eternos con Él, porque quedamos insertados con Él por medio del bautismo, al escuchar su palabra y al quedarnos con la palabra. Por eso tú y yo, siendo seres finitos, seremos seres eternos y viviremos eternamente con Dios, porque la muerte no nos tocará a los que hemos creído en la palabra del Señor. Si eso no es la razón para nosotros vivir alegres, ¿qué puede ser la razón para la alegría? Vas a tener vida eterna, vas a vivir feliz por siempre al lado de Dios, podrás volver a tener cerca a los que tú amaste, vamos a vivir en un lugar maravilloso que es el reino de los cielos. Por tú haber creído en la palabra del Señor, viviremos para siempre y por siempre en la felicidad del cielo. Eso es lo que el Señor nos quiere revelar antes de que llegue la Semana Santa. ¿Por qué? Porque quiere el Señor que todos ustedes y yo entendamos que aunque vayamos a ver el Viernes Santo
a un Dios crucificado, la muerte no lo venció. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Que nuestro Señor nos bendiga y nos ayude a entender a nosotros estos misterios de la fe, y que como María Santísima todo lo guardaba en su corazón, y aunque fue muy doloroso todo lo que la Virgencita le tocó ver, cómo padeció su hijo, ella conservaba en su corazón la palabra del Señor y sabía que el Señor resucitaría de entre los muertos. Por eso ella permaneció en silencio, nunca juzgó, maltrató o habló contra los que estaban matando al Señor, porque ella ya confiaba en la palabra de Dios y sabía que Dios no lo vencería la muerte y que su hijo se levantaría otra vez. Por eso hoy le damos gracias a Dios por la fe tan grande de María Santísima, porque solamente mirándola a ella podremos decir: Madre Santísima, tú que entregaste a tu hijo, tú que viste cómo golpearon y maltrataron a tu hijo, nunca te rebelaste en contra del plan de Dios y siempre permaneciste con esa fe puesta en la voluntad de Dios. Estos que eran los sabios y entendidos del mundo no lo pudieron reconocer. Ella, que dijo: he aquí la humilde esclava del Señor, reconoció todos los misterios profundos de la fe. Hoy en día, qué difícil es que la gente crea en la vida eterna. Hoy en día, qué difícil es para muchas personas pensar de que después de que nosotros muramos hay un lugar lindo y maravilloso esperando por nosotros. Pues mi familia querida, los que no crean ya están condenados, dice la palabra, pero el que crea en la palabra del Hijo de Dios, esos tendrán vida eterna. Que el Señor nos bendiga y que vivamos con gozo estos misterios que nosotros hemos podido entender. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén, amén y amén.